Ah, ya se trabó esto, espérenme. ¿Qué No, tal o será, sea, perdón. Rizo? 2 segundos. Se trabó mi compu. Ve que Órale. No, no sé hombre, qué está pasando. buen trip. Hola, ¿cómo están, amigos? Qué bueno que nos acompañan una vez más con nosotros a otro episodio de Monacao. Espero se encuentren muy bien todos, que esté bien su corazoncito, su salud mental esté al 100. Y pues vamos a empezar con el temazo del día de hoy. Contexto social. Es muy amplio, sí, pero vamos a tratar de abordar como diferentes aristas para que tampoco se haga tan largo el episodio, porque ya saben que nosotros hablamos muchísimo y que pues también salgan temas interesantes en donde ustedes también puedan reflexionar con nosotros y sentirse con nosotros. Así que pues vamos a empezar, si se quieren presentar los demás. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto estar por acá otra vez. Hoy toca un tema, pues creo que siempre lo digo porque siempre son temas interesantes, pero este en particular me gusta mucho, me interesa mucho y creo que lo podemos sacar demasiado. Así que quédense. Es que me iba a presentar, pero se me había olvidado que traía el mute. Entonces iba a hablar, me iba a ver todo menso. Pero sí, justamente como dice Citlali, es un tema un tanto, pues amplio. Yo creo que diría muy, muy, muy amplio. Pero creo que se puede desarrollar, creo que es un punto o un tema que se puede desarrollar desde diversas aristas que somos especialistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo que soy sociólogo puedo dar mi punto de vista como sociólogo y ya dependiendo de cada quien creo que se puede poner un granito de arena muy chido en este tema, entonces creo que va a estar muy chido y sí, acuérdense, no se olviden de compartir los enlaces, los links, comentar, suscribirse a las plataformas como TikTok, Spotify, YouTube también, Instagram. Entonces también para hacerlo recordatorio, yo soy Kevin Franco y acuérdense que soy su sociólogo de confianza, de cabecera. Hola, hola. Pues nuevamente otro episodio más. La verdad es que, pues vamos viendo a ver qué sale. Ya ven que este pedo es como que vamos fluyendo poco a poco. Espero yo dar mi postura desde la parte, desde la psicología, como existe una rama de la psicología que es psicología social, que abarca como el contexto social. Entonces, le voy a dar más o menos por ahí, pero va a haber diversos puntos de vista, así que estén atentos. Pues a darle, hay que empezarle a este tema que está sabroso. ¿A ustedes desde qué punto les gustaría empezar a abordar? ¿Desde el contexto social y su conformación a la identidad o de las problemáticas sociales que están abordando estos días aquí? Porque las juventudes estamos re mal. ¿Qué les late? Creo que un punto de los principales para desarrollar es una pregunta muy buena, como solemos hacerlas aquí en Moracao. Si el contexto social te, te da la personalidad o tú con tu personalidad influyes dentro del contexto social. Creo que es una de las preguntas, yo creo que filosóficamente hablando, pues de las más lejanas, hablando en este punto de... Hay dos frases que me gustan mucho, de la existencia precede a la esencia, que es de Sartre. No, sí, no, creo que me estoy confundiendo, yo de tanta filosofía. No, la de Sartre es cogito ergo sum, pienso y luego existo. Y también está la de la existencia No, precede es al a la... Es, revés. es, es Sartre Se es me Descartes, fue. ese güey, Ajá, ¿no? Descartes, ese es Y Descartes, es Descartes. cierto. Descartes dice cogito ergo sum, pienso luego existo. Y Sartre dice la existencia precede a la esencia. Entonces, exacto, eso es. ahí hay un punto muy, muy bueno para debatir si el contexto hace como persona o tú como persona haces el contexto. Fíjate que por eso yo siempre digo de que, por eso alguien dice que, y ya, me quito el pedo de los nombres. Sí, fíjate que está difícil responder eso o afirmar que las personas son un producto de su contexto, porque cuando se afirma eso de alguna manera como que tu individualidad se hace de lado, que lo hemos platicado mucho, sí, porque si tu individualidad es producto del contexto, entonces, ¿qué eres? ¿O en dónde queda tu
tu granito de arena, como tú dijiste, o más bien, ¿qué tanto puede influir ese granito de arena en el contexto? O sea, no sé, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos empezando. Yo siento que, bueno, yo tiré la bomba, ¿verdad? Luego puse la bomba y me fui alejando poco a poquito. Yo siento que sí te influye, bueno, en estos tiempos, eh, donde hace falta tiempo, diría mi buen amigo Nach. mm, Creo que sí es más el contexto te hace más como persona, más que nada ¿cómo lo explico? Por las redes sociales, más que nada, por los medios masivos de comunicación, por ejemplo, lo que es TikTok, que en TikTok se ha hecho mucho como eh, tienes que seguir estas tendencias, ¿no? Esas tendencias o estas modas incluso. Entonces, creo que sí, en mayor medida, el contexto social es el que te afecta directamente para seguir siendo como algún tipo de persona. Y creo que pues se escucha muy feo, muy cruel, pero mm, te desvalorizan te despersonifican como persona. Entonces, sí, mi punto de vista sería que el contexto social te influye totalmente para conformarte como persona. Por psicóloga. Es cierto. Y- Y todos ella viendo a sí, Ana. ajá, todo- Al rato nos van a ver a todos así de, lo ajá. siento. Bueno, a mí no me pueden ver, pero así voy a estar, ya imagínense. Lol. Pues es que en gran parte, o sea, bueno, como hablando desde el ser humano, ¿no? Desde los inicios del ser humano, cómo se va desarrollando, pues claro que el primer contexto que tú conoces es la familia, ¿no? Así como a grandes rasgos, lo que primero vas conociendo es a tus papás, los que te van, pues ahora sí que educando o enseñando a hacer las cosas, y luego influye la escuela, que sería como, pues esta parte de los primeros contactos que tenemos, sobre todo, es con base a esto, ¿no? Entonces, claro que es distinto. De hecho, creo que se ha habido estudios que han hecho como el contexto cultural, ¿no? O sea, que es distinto que tú nazcas en México a que tú nazcas en Chile, por ejemplo, en otro país, ¿no? A pesar de que son países latinoamericanos, pero pues es completamente distinto a cómo tú te vas relacionando, cómo tú vas aprendiendo, pues ahora sí que esta parte de identidad, ¿no? Y sobre todo algo que se me viene mucho a la mente es como también en qué problemáticas sociales vivimos, cómo tú vas adoptando ciertos comportamientos conforme a la problemática, que es distinto a ciertas épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros papás que vivieron en otras épocas, ahora sí que de historia no sé mucho, no me acuerdo, pero, ya me acordé, por ejemplo, la explosión que hubo aquí en Guadalajara muy fuerte acerca de, de las calles, que fue como un evento súper traumático para todos porque explotaron como 5 calles seguidas, yo creo que toda una avenida. Entonces, en ese contexto, hasta la gente empezó a tener miedo, que en cualquier momento pudo haber explotado su casa, ¿no? Entonces, ellos vivieron en esa época. Fue una problemática social. Entonces, a partir de ahí, creo que los papás desarrollaron como este talk acerca del gas. O sea, como que checar el gas si no estuviera encendido o apagado o así. Y ese comportamiento fue a raíz de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo esto influyó en tu comportamiento de que ya estar todo el tiempo al pendiente de eso por esa problemática social que vivieron? Entonces, claro que sí influye en cuanto a comportamientos y tal vez sí influye en cuanto a identidad, pero aún así, pues yo creo que todos tenemos cierta esencia, que es como nuestro ser, pero se va desarrollando, nos vamos comportando, tenemos ciertas máscaras dependiendo del contexto social en el que vivimos, ¿no? Como esta parte donde nos vamos desenvolviendo. No sé ustedes qué opinan. Pero, por ejemplo, qué buena observación. Pero también es importante recalcar que, bueno, es que yo soy mucho de leer a Byung-Chul Han, que es el filósofo que precisamente nos da, eh, creo, desde la sociología, que se ha minorado la retención de memoria por precisamente el uso de los aparatos, ¿no? Que es la obsolencia programada. Entonces ya es más todo desechable, más dependiente. Ahí está una teoría del exocerebro de Roger Bartra, también que lo menciona, donde precisamente te hace
pensar fuera de ti mismo, donde te dice, ¿sabes qué? Tienes un celular que está todo totalmente encargado de las funciones que realizas, entonces creo que nos hemos vuelto más vulnerables, personas nos hagan daño o que nosotros mismos nos hagamos daño por descuidos, ¿no? Me pongo a pensar, no sé, por ejemplo, aquí en la casa tengo luces inteligentes o conectores inteligentes, etcétera. Y ya estás tan acostumbrado a que todo te lo haga, digamos, esta inteligencia artificial. Entonces, también creo que en ese punto el contexto una te desvaloriza. Yo estoy en cierta parte en pro y en contra de la tecnología, porque en esta parte te desvaloriza como humano y te facilita todo, pero esa facilidad que se tiene ya es más difícil o te pone después en debilidad. Es una debilidad, perdón. Es una debilidad para tu persona porque ya no te hace pensar. Entonces, si te vas, no sé, por ejemplo, a los 60 años, donde ya empiezas a olvidar cosas, yo creo que digo yo creo desde mi punto de vista, porque pues no tengo ni 60 años ni hay estudios que yo tenga entendido de esa situación, donde a los 60 años perdías la memoria, ponle algunas dos, tres cosas, pero ahora con esta poca capacidad de retención de memoria, ¿cuánto vas a retener, no? Entonces, tienes que fortalecer pues más esto y creo que eso es un punto débil de la tecnología que precisamente es una problemática social que no se ha atacado pues como se debe, ¿no? Con un uso medido. No sé qué opinen en ese punto. Sí, sí es buen punto. Me voy a poner de abogado del diablo en esta ocasión, porque, pues, quieras o no, por otro lado, también esas tecnologías también te dan la posibilidad de consumir cosas de otro contexto y que adquieras y chupes cualquier tipo de conocimiento. Pero ahí está lo interesante, porque si nos metemos en el metaverso o en el mundo digital, pues tu contexto es tu algoritmo. Y eso está chistoso porque creo que es al revés de cómo sucede en la vida real, por así decirlo, o en la vida empírica de carne y hueso, que en la vida real, pues te hacen cosas ajenas a ti, te constituyen. Pero ya una vez que tú abres tu cuenta de TikTok, lo que vas a ver en esa cuenta de TikTok en un mes son cosas que tú decidiste, o sea, tú fuiste curando tu algoritmo y tus contenidos. Pero ya pensé, luego, o sea, ¿por qué te gusta lo que te gusta? Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque sí, igual y eres responsable de los contenidos que te aparecen en tu cuenta de TikTok o de cualquier otra red social, porque tú mostraste cierto interés en gatitos o en cualquier cosa, pero a fin de cuentas casi nunca se sabe o casi nunca se escarba en el saber por qué estás viendo eso, le dedicas tiempo y por qué te gusta. Y precisamente era el punto. Hace poquito acabo de ver un documental donde ya la inteligencia artificial está tan avanzada. Te voy a pasar el documental, amigo, para que lo postees ahí abajo también de YouTube. Está muy interesante porque la inteligencia artificial ya te dice que estás embarazada sin siquiera hacerte hecho una prueba, ¿no? O sea, más o menos la situación era de que eh, ya esta inteligencia artificial te estaba como arrojando en tu feed de Instagram, de Facebook, de lo que sea, ya te estaba arrojando otro tipo de shampoo para el cabello. ¿Y por qué te lo arrojaba? Porque sabía los aromas que te genera en cierta hormona de la mujer, etcétera. Entonces te das cuenta cómo ha estado tan avanzada la inteligencia artificial. Que sí, yo también estoy a favor de eso, de consumir nuevo contenido. Por ejemplo, yo he estado últimamente mucho metido con Darío, apellido inmencionable, que no sé cómo se diga, pero me he estado metiendo mucho a esos temas que son un contenido pues más del sur de América. Entonces yo sin el internet no hubiera podido estar consumiendo este tipo de contenidos.
pero sí yo me inclinaría más a que es un, pues sí, es algo que te hace, digamos, llamémoslo el mal necesario. Yo creo que sí es un mal necesario para el progreso en este punto, pero también pues, los contextos sociales, ¿en qué parte quedan, no? Por ejemplo, lo que decía esta Anita del tema de lo que nos hace. Entonces, hay mucho, le tenía miedo a esta plática, le tenía miedo a esta plática porque si es un, o sea, el hablar de contexto social, pues tocas esferas de economía, de educación, de salud, de un buen de cosas. Y yo creo que este tema va a ser para un episodio doble para este tipo de problemáticas que nos atañen. No sé qué piensan. Ya los veo muy dudosos, el Sergio está No, así es de, que fíjate que vaya. está cabrón porque cuando empiezas a hablar, como dices, eventualmente te vas a terminar mordiendo la lengua, ¿no? Como que hace un loop. Este, estaba pensando antes de empezar, por ejemplo, en cuestión de consumo, la influencia del contexto, pues es muy importante. No sé, pensemos en la gente que fuma tabaco. ¿Por qué empiezan a fumar tabaco? Pues, o sea, es que está bien cabrón porque no, nos podemos ir desde Freud y la cosa esta de chupar o mamar cigarro, no sé, Ana sabe más al respecto, pero a lo que iba. Imagínense una persona que quiere dejar de fumar cigarro, pero siempre va al Oxxo porque está fuera de su trabajo y ahí se compra su gancito, no sé, y siempre va a ver los cigarros enfrente. O sea, eso es un contexto que le manda una señal y es como de, no sé, lo ves. Es mucho más probable que consumas algo que puedes consumir, que está ahí, que está al alcance, a algo que no hay, que no existe. O sea, si nosotros estamos aquí es porque algo de nuestro contexto lo permitió, ¿no? Pues de hecho, ahorita que lo mencionas, haces como pensar a uno. Y yo creo que somos muy, ¿cómo decirlo? Somos muy fáciles de seducir, ¿no? Yo creo que claro que en estos capítulos siempre va a ver la palabra capitalismo, claro que sí. Y creo que parte del capitalismo es crear un consumidor. ¿Y cómo creas consumidor? Parándolo cierto tiempo, generando como ese interés en las cosas. O sea, por ejemplo, la palabra gratis. O sea, estás en tu Instagram y, ay, gánate un viaje gratis a, no sé, a Vallarta. Y es como de, ah, caray. Entonces ves la palabra gratis y te quedas un tiempo en el feed viendo eso. Y todo ya es medible. Lo dice un sociólogo que obviamente se fue por una tesis cualitativa, pero no, o sea, lo cuantitativo, lo big data, es súper peligroso porque no sabes, o sea, literalmente te checa las estadísticas, cuánto tiempo pasas en cada post. Entonces, dependiendo de lo que estés viendo, ya es lo siguiente que te va a mandar. Y igual lo pueden checar bien. Y hay otro, hay otro temita muy bueno, pero ese ya es más para adelante. El tema de ¿cómo decirlo? El socialismo enmascarado que se está presentando, que también se los puse ahí en el grupo que tenemos. Yo creo que también entraría en este tema de contexto social. ¿Cómo es el contexto social en el que estamos viviendo actualmente? Pero iba a decir algo, Anita, creo, me metí ahí. Pues sí, iba a hacer un comentario acerca del cigarro. Este, pues es que generalmente, por ejemplo, o sea, en cuanto a consumismo, pues o sea, te venden un producto a raíz de una problemática, ¿no? En este caso, pues personas que no pueden, no sé, ni siquiera sobrellevar la ansiedad, tal vez, o sobrellevar sus problemas, el estrés del trabajo, todo eso, pues, ¿qué te ofrecen? Cigarro, tomar, o sea, como para que evites tus problemas o descanses, como un efecto placebo, se podría decir, como para poder respirar.
pero pues es por medio del cigarro, ¿no? Entonces, pues sí tiene cierta, o sea, ya hablando de cosas psicológicas, ¿ah? El efecto de, pues sí, de mamar, es como el succionar, ¿no? Que te da, pues, este placer. Entonces, pues realmente toda la cuestión del consumismo tiene que ver mucho con el contexto social en el que vives, porque no es más, hasta como prueba en cuanto a la estadística, ¿no? Yo creo que en Europa, por ejemplo, en París, es muy común que desayunen un cigarro con un café en París, ¿no? O sea, y ni siquiera de que con un bagel o algo, no, simplemente un cigarro y un café. Y ya, por el contexto te deriva a hacer ese tipo de comportamientos. Y aquí en México sí es más como desayunar, no sé, una quesadilla, una torta, así como que lo que venga más rápido para simplemente comer y ya seguir con tu rutina laboral tan exhaustiva que tenemos de esclavismo, pero bueno, entonces, claro que tu contexto te tendría que orillar o te orillas ciertos comportamientos como de ese tipo, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que desayuna una persona aquí en Latinoamérica como en Europa o en otros países, que sería también pues a raíz de los adictivos que tenemos, las adicciones que existen actualmente, como sería pues, el cigarro, el alcohol, las drogas. No es lo mismo cómo se desarrolla en un país que en otro. Depende mucho del contexto, pero el contexto cerebral sí que es tan grande que ya está tan globalizado que es hasta inclusive difícil de predecir cuáles son esos comportamientos porque ya vemos muchas conductas que hay en otras partes y que estamos influenciados por esas culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues por Estados Unidos, prácticamente. Fíjense que yo tengo una anécdota que encajaría muy bien en este tema. Hace como un mes fui a una reunión que no era mi reunión. Fui de acompañante de alguien más y pues la neta no era mi cotorreo y me sentía muy incómodo. Era de que, ¿qué onda? ¿Qué onda? Mucho gusto. Y luego me quedaba ahí parado con gente que no conocía y hablaban entre ellos. Y no estaba tomando porque llevaba mi carro, no fumo, entonces no tenía nada en las manos y dije, no quiero sacar el celular porque pues hay gente, pero noté algo muy cagado. Dato curioso, era gente más chiquita, era gente como de 20 años, más o menos, yo tengo 25. Y esa generación ahorita traen mucho los vapes y fuman bien cabrón vapes y todos traían vapes. Y luego ya voy y me siento, este, misma escena. Gente que no conozco cotorreando, yo iba con mi novia cotorreando, pero yo estaba así como callado y estaba ansioso, dije, quiero algo, o sea, quiero agarrar el celular, quiero tener un vaso y hasta se me antojó agarrar un vape y fumarle. Y dije, no mames, por eso los morritos, bueno, la juventud, como que esta ansiedad social los empuja a agarrar algo y estar con el vape, con el vape, con el vape. Sé que eso pasa con el cigarro también, pero esa vez lo sentí, o sea, lo experimenté súper cabrón porque estaba completamente encuerado de las manos, no tenía celular, no tenía vaso, no tenía nada, y eso es raro un viernes en la noche. Que tus manos estén libres y que no estés haciendo nada mientras que la gente está haciendo algo es raro y me sentí raro. Luego ya fui con mis compas, ya a una mesa con mis 5 compas de toda la vida y les platiqué mi experiencia. Les dije, no mamen, ya sé por qué la gente tiene ansiedad. o más bien de que ya sé por qué fuman un chingo vapes y me dijeron, pues claro, güey, siempre ha sido así, Es que si te pero das cuenta, no sabemos estar cara a cara con las personas. Creo que es una de las tragedias, por decirlo así de esta manera, que nos dejó el COVID, ¿no? De que ya todo es sí, por FaceTime. Porque, por ejemplo, ahorita yo fácil puedo ver a Anita y a Sergio a los ojos, a Citlali no, porque no puede con la cámara, pero ahorita los puedo ver a los ojos y sin ningún problema. Y yo creo que ustedes también sin ningún problema nos pueden ver a los ojos y yo creo que las personas que van a ver este video también. Pero ya después, a mí me sucedió, después de la pandemia, llegó el punto de que iba a ver a alguien y, ay, cuando antes era tener una seguridad total de poder ver a los ojos y ahorita es como de, ay. no, y hasta cuando saludas es de que voy o no. Sí, de no saber como qué Así, onda con ese espacio que hubo, ¿no? Entonces creo que también fue una de las consecuencias de la pandemia de estar todo el tiempo en una pantalla. Y yo creo que se deriva también en parte en lo que dices.
que es tan incómodo el no, o el estar ahí, o el no poder sacar el celular. Yo creo que sí es una de las cosas más canijas que se pueda hacer. Yo lo digo porque también me afectó en ese punto de que ya después de la pandemia no podía. Ya ahorita, pues como sea, Sí. ya me vale. Y ya lo he trabajado, pero o sea, recién de la pandemia que salimos era como de, güey, ¿qué pedo? O sea, sí, para mí sí marcó un antes y un después el paso del COVID. No sé ustedes también con qué tanto les afectó. Pues, y fue contexto, por ejemplo, eso es 100% contexto. Que de hecho, ahorita justamente que hablamos del COVID, es que les digo, pues este tema abarca para todos, el contexto social también que dejó el COVID, las secuelas, por ejemplo, el tema de las inflaciones, qué tanto nos angustia. eh, yo creo que es un tema también para poner, mira, No, salecita. aguanta. Algo que está muy cabrón, las creencias para determinar cómo enfrentar el COVID. Porque mucha gente pues sí se cuidó, se puso mascarilla, distancia y vacuna. Pero hubo un porcentaje considerable de personas que dijeron, ni madres, nos van a quitar el líquido de las rodillas y la vacuna se te va a poner una cuchara. O sea, Se te va a pegar, y sí es eso está bien cierto. cabrón, porque, o sea, hasta dónde tus creencias vienen de tu contexto. Siento que siempre repito la misma pregunta en todos los podcasts. No, pero es que sí es cierto lo Sí, que sí, dices. sí. No sé, yo les expliqué mi situación de después del COVID no poder ver a la gente a los ojos. No sé a ustedes qué les pasó también a nivel contextual, qué es lo que veían, qué sentían. Por dos, pero pues yo de por sí. O sea, de por sí a mí me cuesta ver a las personas a la cara. A lo mejor en baile fue diferente, pero porque ahí la conexión en la danza igual es bien diferente. No me sentí tan rara porque de por sí no salía como a fiestas y demás, pero después de COVID creo que es que más que yo que estuviera en pánico, mi mamá era la que estaba en pánico. O sea, les juro que de los 2 años de pandemia, o un año, ¿cuánto duró? No me acuerdo. O sea, el primer año mi mamá no nos dejó salir ni a la tienda. O sea, todo ese año nos traían las cosas a la casa y no salía para nada. Nada, o sea, todos hasta aquí en mi casa con cubrebocas. O sea, cero, nadie ni siquiera podía respirar, vaya. A mi perrito también. Nada, o sea, les juro que ese primer año fue cuando peor me fue, porque fue cuando entendí qué es la depresión a fondo. Y ahí sí me costó mucho trabajo para que vean, porque fue como volver a varias cosas que a mí me gustaban, pero de repente como que te las quitan, ¿sabes? Y de hecho me acuerdo que escribí un poema, o sea, como un escrito para el COVID, o sea, pero como los 3 primeros meses, yo De que cuando chingas a tu madre. te te odio, maldita sea. No, pero creo que me dejó una reflexión bien interesante, porque estábamos tan ensimismados en el tiempo, en la rapidez, en lo que estabas diciendo del capitalismo, que nunca te habías puesto realmente a saber qué querías tú, qué es lo que necesitabas tú y qué tan bien estabas tú. Porque yo no me había puesto a pensar qué tanto me faltaba, qué tanto me estaba dedicando a mí misma, a mi autocuidado, al quererme, al estar y apreciar también a las personas que estuvieron en su momento conmigo. Y creo que nadie como que lo toma en cuenta, porque sabes que eso ya está, como que lo das por hecho. O sea, tu familia ahí está, ¿no? Tus amigos, pues a lo mejor están y de repente pues las pedas. O quienes tenían que realmente salir de casa a ponerse 24/7 pedos porque había problemas en su casa, os necesitaba salir. A quienes les tocó más duro es a las personas que realmente necesitaban salir, pues a trabajar y a chambear todos los días porque no había de otra, porque el contexto mexicano está bien jodido. Y creo que nadie se había puesto a pensar también cómo la sufren ellos y lo que realmente les costaba para salir adelante en, pues voy a hablar por toda Latinoamérica, ¿no? De las personas que realmente se ponían a chambear todos los días para sacar algo para sus familias. Y quienes viven en situación de pobreza extrema, imagínense lo triple que fue. Como que yo nunca sí me había puesto a pensar en algunas cosas, pero nunca lo había sentido tan fuerte yo. Oye, Porque pero fíjate
Perdón, fíjate que eso que dices está bien interesante porque creo que, o al menos en mi experiencia, lo que percibí fue que el darnos cuenta de eso hizo que se pusieran sobre la mesa temas como la meritocracia, Totalmente. que encaja perfecto con este episodio, que de hecho con eso conecto con una pregunta que les tenía. ¿Tu contexto pone las limitantes? No, yo digo que no. O sea, sí y no. Te voy a decir cómo lo veo yo desde todo lo que estamos hablando. A Bueno, ver, no, olvídalo, porque no, entonces sí. dale, Bueno, dale, a ver, dale. les voy a decir mi opinión. Es que es no y sí, ve. De todo lo que hemos estado hablando, pues cada sociedad tiene una cultura con valores, con toda la parte de aceptación, pero siempre existe un poder. Y ojo que aquí está la parte interesante que yo veo, que en todas las relaciones que existe siempre alguien ejerce poder, y entonces viene la parte interesante, porque incluso en la familia tienes una propia cultura. O sea, no es como alejada de, porque hay valores, porque hay reglas, porque hay acuerdos, pero que sin embargo se mantienen dentro de, pero siempre alguien tiene el poder. No es algo que venga. Y ahí viene un tema bien interesante dentro de las familias, no solo latinoamericanas. Es que, perdón, soy activista y solo me centro en Latinoamérica. Pero en el continente olvidado, hoy apenas compré un libro que se llama así, América Latina, el continente olvidado. Todos se centran en la pobreza extrema de África, en todo lo que pasa en los países primermundistas, pero ¿qué es lo que realmente pasa en Latinoamérica? Entonces, está muy interesante, pero apenas voy a la primera página, ¿no? Lo acabo de comprar. Pero a lo que iba es que sí, justamente cada quien tiene como ese propio valor dentro de las familias, un sistema, que era lo que decías, un sistema de creencias que te hace, digamos que ser en, en tu familia, porque creo que ellos te dan como esa identidad con la que tú sales afuera. Y ahora, los medios de comunicación que decía hace un ratito, yo creo que implica mucho porque ahí no es algo que te sometan. O sea, tú como individuo, pues te añades a la sociedad, ¿no? Y venimos hablando ahora de la otra edad y lo que tú quieras. Pero ahí sí la cosa se pone más interesante porque ahí ya te dan valorizaciones a cada cosa o a cada persona, que en este momento, o sea, en el que nos encontramos, ya no somos sujetos, ya somos objetos. Yo lo veo así. El consumismo se va volviendo pues parte de, tú no eres una persona con sentimientos, tú eres un número que a mí me permite tener pues más dinero, que era lo que decía Kevin, ¿no? O sea, hablamos de capitalismo y las alternativas comunales que se dan desde otras resistencias se pone también bien interesante, porque muchas personas que están dentro de su propia, llamémosla burbuja, siempre se hacen a un lado y dicen, no, pues es que, o sea, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y es como, no, güey, lo que tú decías, el contexto es totalmente diferente y sí va a haber limitantes, pero ¿de qué tipo, no? Porque hay algunos que te dicen, güey, o sea, escribe en tu diario y ya todo va a estar bien. Güey, dile eso a una persona que le chinga 8 horas al día y que en la sociedad en la que, vuelvo a repetir, estamos, no es como una elección que ellos puedan tener. Hay algunos que le tienen que chingar muy, o sea, todos los días para tener algo en su mesa y hay otros que nada más suben una estupidez a TikTok y ya con eso tienen un chingo de likes y un chingo de seguidores y un chingo de, pues a lo mejor dinero porque lo pueden monetizar. El punto es saber cómo lo puedes hacer, pero para mí eso es una selección que tú puedes hacer, porque tú ahora tienes una valoración en donde tu contexto influyó por los valores que tuviste dentro de tu familia, por supuesto, con la sociedad que te da justo esos mismos valores, ojo que puede ser totalmente diferente, y eso es lo que te permite que cuando tú salgas, cuando tú te inmiscuyas en la sociedad, ahora sí tú tengas ese poder de elección de decidir qué es lo que vas a tener, qué es lo que vas a ver, pero ya hubo una preconfiguración antes dentro de estas dos esferas. Al menos para mí es así, porque en la familia también vuelves a hablar, por ejemplo, ahora sí de adultocentrismo, si te enseñaron de racismo, o sea, si en la sociedad con todos los valores en la mexicana, por ejemplo, se vive el racismo, pero también añádele que dentro de tu familia existe el adultocentrismo, pero también añádele que a eso las faltas de oportunidades laborales están bien de la fregada para las personas jóvenes, pero a eso añádele la discriminación, pero a eso añádele, o sea, y empiezas a añadir más cosas que te hacen volverte una persona, no sé cómo describir esa parte. Selectiva no, pero no sé, en plena conformación, no tengo idea de cómo llamarle a eso último, porque siento que estamos bien perdidos ahorita. Ya, ahora sí ya me callo.
Es que yo siento que yo creo que sí se te ponen obstáculos por medio del contexto. Fácilmente, una persona, mujer indígena, afrodescendiente, totalmente está vulnerada. No hablamos de vulnerabilidades, hablamos de factores vulnerantes. O sea, son factores vulnerantes que, por ejemplo, tú hablas, Tlali, de un punto de que sí, puedes tomar la decisión más adelante. ¿Por qué? Porque se te dieron capacidades y habilidades por medio de padres, amigos, maestros, pero por ejemplo, quien no tuvo estas figuras, entonces, ¿cómo le puede hacer, no? O sea, ¿cómo sale adelante y cómo toma las decisiones por cuenta propia? O sea, si no tienes unas capacidades y habilidades para afrontar eso, si nadie te enseñó, por ejemplo, digamos, voy a ponerme muy cursi, pero si nadie te enseñó cómo amar, cuando alguien te brinda una cuestión mínima de afecto, vas a decir, ah, cabrón, aguántame, ¿qué es esto? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cómo voy a corresponder? Creo que sí es un factor muy vulnerante el contexto en el que vives. Ahora, estamos hablando, quiero suponer, desde mi punto de vista, como personas que trabajamos, que estudiamos, que somos, digamos, clase media, pero por ejemplo, las personas blancas de clase alta, religiosas, también su contexto es muy, ya en este caso sería vulnerador. O sea, el pobre es pobre porque quiere, y échale ganas, y todo va a estar bien. Cuando nosotros ya podemos tener un acceso a la toma de conciencia de decir, ah, caray, no es nada más el échale ganas. Ya es el caso de ir a una terapia. O no es el caso de el pobre es pobre porque quiere. Porque a pesar de que yo hablo varios idiomas y tengo diplomados, tengo un sueldo que no rebasa la media nacional. Entonces yo creo que sí en ese punto el nivel contextual sí te depara ciertos obstáculos. Ay, hasta ahorita que lo dije, hijo de su pinche madre, sí dolió, porque, pues, o sea, ¿cuántas personas se van a quedar con lo poquito que le den o con lo poquito que consigan? Y sí duele, ¿no? O sea, creo que parte del ser empático de decir, ay, güey, o sea, no está chido. Y pues, yo creo que parte de esta, o bases de este podcast es precisamente el hacerse cuestionar a la persona que nos escucha el, las acciones que se está haciendo, los discursos que se están tomando, creo que es parte de sí, es una base fundamental de Moracao, precisamente para cambiar conciencias, para ser unas personas con toma de conciencia. No sé, por ejemplo, ustedes qué opinen. Ya me callo, dígale la Citlali. Bueno, te respondo yo. Lo que decías es, o sea, sí estoy a favor, ¿no? Era mi falta de lenguaje, de estupidez para reformular lo que yo quería decir. No, pero, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque estás hablando justo de capacitismo, ¿no? De qué capacidades realmente tienen las personas y quién juzga eso, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, lo que tú estabas mencionando, ¿quién da el derecho a decidir si está bien o está mal tú, ¿no? Estaba escuchando hace unos días, tuve un diplomado justo de las juventudes sobre las decisiones que tomamos en colectivo y cómo afectan la individualidad de las personas. Y hay ocasiones en las que me acordé de ti porque decía que violentamos al otro sin darnos cuenta. Solamente hasta el momento en el que realmente nos paramos y nos detenemos a pensar en la otra persona, entonces es donde tal vez podemos cambiar un poco para cambiar su propio contexto. Lo decía una mujer que era afromexicana y ella nos estaba dando como esta charla, porque ella nos decía, es que si ustedes no se detienen a pensar como jóvenes, lo que le estamos haciendo a los demás para construir una sociedad mejor para el mañana, entonces sí, la responsabilidad, no, ella decía, la responsabilidad no solo está en ustedes, está en todos, pero ¿qué vamos a hacer individualmente para generar un cambio colectivo que realmente tenga una representación fuerte para todas las demás personas que no tienen esta misma oportunidad que ustedes están teniendo ahora?
Y yo así de, no, pues está cabrón, porque actuar en colectivo genera una política. Ay, espérate, está la ambulancia. Ahí está, mira, la seguridad pública haciéndose presente en el podcast. Claro. Y yo así de, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Tomar conciencia, que decías que es necesario que todos tomemos conciencia. Y paréntesis rápido antes que continúes, creo que también es necesario tomar, bueno, hacer lo necesario para tomar conciencia desde que se tiene el uso de la razón. No sé, por ejemplo, igual si ahorita Ana quiera profundizar, pero en el punto de también saber, me pongo a pensar en las y los menores, que a veces nosotros, o en la mayoría de las veces, imponemos ideas o asumimos las cosas como deben ser, ahí es importante recalcar el deber ser, y hacemos que las y los niños reproduzcan este tipo de cosas. Entonces, si se toma conciencia a menor edad, si se empieza a cuestionar sobre todas las situaciones, creo que también es importante como escuchar, acercar el micrófono a estas personas, porque romper con este punto del adultocentrismo, ¿no? Para darle voz y voto y decir, oye, ¿sabes qué? Es que lo que tú me dices de, por ejemplo, está muy en plática de todos, de que te acercas con el niño de la escuela y, ay, mi niño, ¿ya tienes novia? Y es como de, a ver, espérame, porque tiene que tener novia o porque tienes que enseñarle a una persona que tiene que tener a una novia para encajar en la sociedad. ¿Y por qué tienes que ser novia, no? Si le dices a un niño que tiene que ser novia, ¿por qué tiene que ser novia? ¿Por qué privas de sus orientaciones sexuales, de su expresión? Entonces creo que también es importante la toma de conciencia en las y los menores y escucharlos, no solamente que tomen conciencia, sino escucharlos, darle el valor a la palabra, también para saber en qué la estamos regando nosotros ya como adultos. Pero ya ahora sí que sí. O Anita, ¿Y también crees? tú, si quieres Ajá, porque a mí profundizar ya en se eso me que fue dije. la idea y apenas está mi internet todo jodido, pero no, dale. Ah, chales. Pues yo creo que todo se resume en eso, ¿no? En lo que acaban de mencionar, con tener conciencia, ¿no? Porque es sobre todo como este acceso a información, o si hablamos de conductas normativas, ¿qué es lo normal? O sea, ¿qué va a ser lo normal para un niño que sufre en su casa abusos, o sea, como esas violencias, a qué va a ser lo normal de que en otra familia un niño todo el tiempo lo consientan, todo el tiempo le brinden este amor y cariño de manera respetuosa, de manera amable, se le pregunte qué quiere, qué necesita, cómo se siente? Entonces, pues claro que vamos creciendo con ciertos contextos, dependiendo de dónde nos vamos desenvolviendo. Y si el niño no sabe o no es consciente de que hay otra realidad o que hay otros contextos, pues nunca va a poder salir de ahí, probablemente, ¿no? Porque no va a poder desarrollar esas capacidades para poder tener las suficientes herramientas para poder salir de ese contexto que no le hace bien, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos partir de todos los ámbitos en la conciencia, el saber, y el conocer otros contextos, porque pues también es partir de qué está bien y qué está mal, ¿no? No sé, Sergio, ¿qué querías comentar? Pues varias cositas como de lo último que dijeron todos. No sé si Kevin o Citlali dijeron que una vez que uno ya tiene cierto grado de conciencia, es como responsabilidad el tratar de compartirla. O el mero conocimiento. El conocimiento ahí estancado no sirve para nada. La cosa es compartirlo para que eventualmente lleguen cambios. Que básicamente sería, pues, desde el lado de, no sé, del arte, o no solo del arte, sino de la acción, sería participar en la creación, no solo quedarse de espectador, sino participar, porque como decían, pequeños cambios, y todo es participación, igual y no es un cambio radical, pero va hacia una dirección distinta, no sé, arte, comunicación, hasta pensamiento crítico. Y ahorita que creo que tú, Ana, estabas hablando de verdad, está bien cabrón, porque la verdad cambia según el contexto, ¿no? Pero, y luego hablaron de un niño, pero por ejemplo, si el niño está incómodo,
este, creo que todo, cuando no se está a gusto con algo, con las reglas, forma de vida, el contexto del pasado, lo que sea, es cuando empieza el cambio, porque quisiera pensar que no estás a gusto con algo, no lo repitas. Si tienes ciertas facultades de cambio, las vas a tomar. La cosa es que, ¿qué van a hacer esas opciones? ¿No? Por eso la importancia de resignificar, de construir, este, representar para cambiar el contexto y romper el molde de identidad que te fue impuesto y adecuarlo a lo que mejor encaje en el contexto actual, o darles el poder a las personas que se los quitaron o los que nunca tuvieron poder, personas vulnerabilizadas, vulneradas. De hecho, qué bueno que lo tocas y esa es una pregunta que siempre se me había olvidado el decir en los capítulos, el tema de qué se está haciendo con el privilegio. O sea, nosotros qué hacemos con el privilegio que tenemos de toma de conciencia. Y lo veía en estos, ¿cómo se llaman? En estos feed del perfil de Faridik o algo así. El Farid, esposo, sí. ajá, él, de hablar de privilegios y saber que nosotros tenemos privilegios y que no hay que vulnerar a los demás. Pues sí, precisamente, ¿qué se está haciendo nosotros como personas para dar otras realidades, como dice Anita, como para visualizar otras experiencias, otros contextos? Yo creo que es parte fundamental de la toma de conciencia, el poder ver pues que con este privilegio podemos ayudar a más personas, ¿no? Que, por ejemplo, digamos, voy a tocar un tema que no me corresponde, cabe aclarar, que es el tema de feminismo, pero, por ejemplo, una mujer blanca con clase social alta, bueno, con poder adquisitivo, eh, no sé, que no es católica, etcétera. Entonces, ella tiene, digamos, en cierta parte o en cierta medida un privilegio dentro del feminismo. Entonces, ¿qué está haciendo con esto, no? O cómo se está acercando a las otras feministas, qué está haciendo por el movimiento feminista. Creo que es parte importante el preguntarse, con mis privilegios, ¿qué puedo yo hacer? No sé, por ejemplo, ustedes cómo lo ven, pero yo creo que es una labor muy importante de todo ser humano el autocuestionarse, el auto reflexionar sobre su persona, sobre sus acciones o sobre su discurso y con base en ello tomar cartas en el asunto de si sabes que tengo este privilegio, tengo un poder adquisitivo mayor, va, quiero apoyar de tal medida. Yo, por ejemplo, a mí yo tengo una idea y pues he tratado en lo poco, lo mucho que se pueda, de, por ejemplo, el 8 de marzo pues yo sé que no puedo estar en luchas feministas, pero pues trato, no sé, de arrimar un paquetito de agua, ¿no? O sea, es como mi labor de acompañamiento con respecto a mis privilegios o las oportunidades que yo puedo. Entonces, creo que también es muy, eh, eh, digamos, difícil cuestionarse, necesario, ¿sí? Y también arrimarse porque no toda ayuda es buena. Entonces hay que cuestionar cómo es bueno apoyar o ayudar o acompañar incluso. Que yo creo que me gusta, o sea, este es esta es la conclusión tal vez a la que siempre me gusta llegar de qué se hace con el privilegio. Yo creo que esa sería la continuación de una deconstrucción en temas de meritocracia, porque, bueno, ejemplo, porque si ya tienes nueva y valiosa información, ya sabes que el pobre no es pobre porque quiere, pero si eso no lo llevas a un cambio o a una acción, de nada sirve que se quede en tu cabeza y que sepas que hay distintas clases sociales, oportunidades, bla, 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 bla. Pero si ves que se está cometiendo una injusticia o alguien está diciendo algo incorrecto y no haces nada y solo te quedas con la información ahí, pues tienes un privilegio el cual no estás aprovechando. O sea, si ya lo tienes, haz algo, cabrón. Bien lo decía el tío Marx, que los filósofos siempre quisieron interpretar al mundo mientras que la cosa era cambiarlo. Ese es 11 de Feuerbach, chavos. Anótenla. Pues sí, creo que es eh, punto a favor y creo que
¿cómo decirlo? Ay, es que aquí uno siempre se mete en camisa de 11 varas, chavos. Dilo. Es que ahorita me quedé pensando, pensando, fue muy, creo que tonto lo que dije, o no, creo que no, pero fue dar una visibilidad de otras alternativas de apoyo, de por ejemplo, yo como hombre apoyando el feminismo, es como, es mucho para dudar, ¿sabes? Pero creo que también es parte de visibilizar que hay otras maneras alternas de apoyar al movimiento. O sea, no lo hago con digamos, el protagonismo, ¿no? Con la finalidad de tomar tutela en un movimiento de, ay, miren, soy hombre y estoy apoyando, no, sino, No, pero la Andas neta de está, o sea, construcción al macho. es un gran ejemplo porque cuando empezó esta nueva ola, me acuerdo que había muchísimas críticas de que pinches viejas locas no van a conseguir nada y solo postean en historias. Y la neta es un ejemplo que yo también suelo tomar porque en un rato, digamos, bastante corto, pocos años, ya han conseguido varias nuevas leyes. O sea, sí sirvió. Todo el ruido que hicieron, claro que sirvió. sí, o sea, yo precisamente hice el comentario más que nada para darles otro contexto, otra visualización a los hombres ay, pues es que, ¿cómo apoyo el feminismo? Porque me encuentro esa pregunta siempre. ¿Cómo puedo apoyar el feminismo? Una cosa que yo hice, no es como que, ay, se me ocurrió, sino me acerqué con mujeres feministas, les dije, oye, ¿sabes qué? Quiero de alguna u otra manera, pues, apoyar o sembrar mi granito de arena. ¿Cómo le puedo hacer? No, pues, pues, me dijo, pues, puedes llevar botellas de agua en las marchas. Ah, Simón, sin pedos. Pero eso es como mi forma para también visualizar a otros chavos que se puede, solamente dar como una metodología de decir, ¿sabes qué? Pues te puedes acercar a las personas que han sido vulneradas o minimizadas y preguntar cómo puedes apoyar. ¿Por qué hago el comentario? Porque no sé si ustedes supieron que en el sexenio de Peña Nieto se fueron a llevar pisos a Veracruz. Entonces van bien felices, ¿no? Vamos a ponerle pisos a las personas de Veracruz. Pero nadie les dijo que eran personas de pueblos originarios o indígenas. Entonces llegaron, le pusieron piso a su casa, se va el presidente con toda su obra y las personas empezaron a romper el piso. ¿Por qué lo hicieron? Porque precisamente para ellos su cosmovisión era tener una conexión por medio de la tierra con sus dioses. Entonces es como de, güey, ¿por qué no llegas a preguntar? Entonces ahí sí te hubieras ahorrado mucho recurso y además te hubieras ahorrado, creo que lo principal, que es una falta de respeto hacia los pueblos originarios, ¿no? Entonces creo que sí es un punto de conocer primero el contexto, sí, primero nuestro contexto, ver que tenemos los privilegios, ver que tenemos una manera de apoyar o una manera, se escucha feo, pero una manera que otras personas no tienen. Entonces, con respecto a acercarse a otros contextos y preguntar, siempre es, yo creo que lo más correcto es preguntar para después ahí ver la posibilidad de un apoyo, una ayuda, un acompañamiento para poder salir adelante. Ay, esto se me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y yo, ahora voy yo. Sí, es cierto. Yo, desde la manera en la que la acabas de abordar, es justamente eso. Ay, cuando yo era más joven, la señora, ¿no? Cuando apenas me estaba como metiendo más a temas de activismo, la primera, pues no es que regla, pero la primera recomendación que me hicieron era justo esto de no te creas el héroe de una problemática social que a veces no te corresponde. O sea, visibilízala, lo que tú estás haciendo, ¿no? Y lo que yo siempre opino cuando los hombres dan su punto de vista de lo que es el feminismo, cuando un hombre se cuestiona a sí mismo, para mí es deconstruir al macho que existe. Porque entonces se vuelve una persona que ahora es un aliado que puede generar que las bases se vuelvan a reconstruir para esta equidad entre pues todos nosotros, o sea, nosotras, ¿no? Porque dentro del feminismo también hay que mencionar que yo no digo que no te corresponda hablarlo, Kevin, o a cualquier hombre, yo creo que si lo ponen sobre la mesa desde una reflexión realmente informada, no solamente porque lo que dijo Sergio, pinches viejas locas, porque a mí no me parece, o sea, volvemos a la frase que dicen, o sea, vale más entonces un monumento rayado que la vida de una mujer, no. Hace unos días también estaba leyendo que cuando un equipo, el mexicano tiene algo, es apasionado por el fútbol. Independientemente, en cada
partido que existe, como dato, porque me acordé ahorita, por ejemplo, Atlas América, siempre existe la violencia en contra de las mujeres. Es decir, sin importar el equipo ganador o perdedor, creo que la tasa aumentaba un 60% y era seguro que alguna mujer iba a sufrir violencia de género porque tanta es la euforia del hombre ante pues, el fútbol que su desquite siempre es como pegarle a la mujer. Bueno, o sea, dentro de este estudio que vi, se los voy a pasar. Y dije, qué cabrón, porque imagínate cuánta es la emoción o cuánta, no sé, qué tiene de la cholla como para realmente desquitarse con la mujer, pegarle, maltratarla, incluso matarla para que desquiten ese odio que tenían contra ella. Entonces, te vuelves a pensar qué hay dentro del contexto mexicano que haga pasar esto, ¿no? O sea, bueno, a mí me puso a pensar muchísimo sobre esto. Y dentro del movimiento feminista hay que recalcar que sí hay muchos privilegios y las mujeres también nos tenemos que parar y detener. Y era algo que cuando conocí a Ana en persona hablábamos, ¿no? No es lo mismo Guadalajara que Oaxaca. No es lo mismo las oportunidades que tiene ella, las oportunidades que tengo yo. No es lo mismo que ella sea güerita, que yo sea morena. Y no porque esa sea como una brecha enorme para que ella y yo dejemos de ser amigas, no, o sea, es una brecha de oportunidad en donde ambas podemos conocer lo que le hace falta a lo mejor a la otra. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el privilegio de Ana y desde el privilegio que yo pueda llegar a tener dentro de mi propio contexto? Y eso decíamos, ¿no? Como la resistencia. Y Ana hizo una reflexión que, si la quieren ver, vayan a su Insta. Ella decía, ¿no? A veces el racismo que vivimos es totalmente diferente, se siente diferente aquí, ¿no? Cuando tomamos, creo que la motito a uno de los pueblitos de por acá, a los que íbamos a ir para ir a ver a otra amiga, era justo como de, ah, pues sí, pero ahora se lo doy más barato pues porque pues viene con una extranjera, ¿no? O sea, aquí automáticamente ven un güerito es como, ah, extranjera, entonces se lo voy a dar más barato, ¿no? Bueno, no creo que nos cobraron súper caro, ¿no, Ana? Porque te vieron. Y fue como de que, ah, sí, 200 varos. Y yo así, no manches, voy aquí a la esquina, no se pase. Y entonces es un sistema que también tenemos que ir reflexionando. Y cuando hablábamos sobre feminismo, que aquí las calles están repletas de arte, por supuesto, Ana lo veía, ¿no? No a la militarización desde hace muchísimo tiempo, porque aquí se ha tratado y se ha desarrollado y la verdad no es algo que concierne al gobierno, ahorita donde me fusilen, ¿no? De los pueblos, porque los pueblos entonces no tienen una identidad porque los despojan. Lo que decías ahorita de poner el piso, porque realmente se quieren poner como no quieren estudiar ni se preocupan por realmente hacer algo que beneficie a las personas, sino hacer algo que cubra y que haga creer a las demás personas que ellos tienen una necesidad diferente para acercarse hacia el desarrollo. Pero ¿quién dice que ellos realmente necesitaban eso? Lo mismo pasa con las mujeres. O sea, el movimiento es por algo que nosotras estamos pasando día con día de la inseguridad que vivimos y volvemos a decir, o sea, dentro del feminismo hay diferentes variantes, o más bien variantes, no, vertientes, ¿no? El feminismo blanco, ¿no? El feminismo interseccional, el feminismo abolicista, el feminismo o sea, hay muchísimos que realmente están buscando hacer como un gran avance, pero entre todas, porque otra de las cosas o premisas que usan mucho es como, sí, pero entre las mujeres también lo hacen. Pues sí, porque, o sea, el machismo es algo, llamémoslo sistema, en donde también, o el patriarcado más bien, en donde también nosotros podemos replicarlo y que una vez Ana lo mencionó aquí, ¿no? O sea, nosotras también tenemos conductas machistas que pues lo constituye la propia sociedad y que a veces ya es algo más de educación que lo que nosotros podamos llegar a pensar, pero con todo lo que está viendo, como dijo Sergio, ha habido un avance. O sea, nosotros podemos ya tener como un sinfín de opciones en donde podemos pensar de, ah, güey, o sea, esto también existe, ¿no? Pero nadie me lo había mencionado, nadie me lo había mostrado. Entonces, con esos avances yo creo que sí se podemos hacer algo, lo que volví a repetir hace un momento, es darnos cuenta de forma individual lo que volví a decir Kevin, notar nuestro privilegio, reflexionarlo y lo que dijo Sergio es accionar entonces a la causa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es algo que a lo mejor tratamos de hacer aquí desde Moracao, ¿no? Poner primero el diálogo y después reconocer para poner accionar en colectivo y darnos cuenta que sí puede existir un cambio, pero realmente es saber cómo y qué es lo que vamos a hacer, que
beneficia a las personas que están involucradas dentro de la problemática que ellas mismas viven. No es como de, güey, yo creo. No, es escucha lo que realmente ellas necesitan. Y ahora sí me cayó otra vez. Que de hecho, era una reflexión que hace poquito estaba haciendo. eh, ¿Qué tan peligroso puede ser un discurso? Yo creo que es de las cosas, digo yo que me he dedicado a alguna, bueno, sí, a escritos, a poesía, a relatos, a cuentos, etcétera. Creo que el poder del discurso tiene o sea, es muy cabrón porque estás utilizando herramientas o recursos que están ya implantados en la misma sociedad, ¿no? Entonces, es muy difícil, no digo que imposible, es muy difícil que a pesar de que estemos reflexionando dentro de nuestra construcción, no solo hablando de masculinidad, sino en personal, yo creo que es muy difícil que nos demos cuenta lo que decimos porque tenemos como las palabras ya sí, normalizadas, naturalizadas, de que lo hacemos diario, hablamos diario. Entonces, creo que hacer esa combinación de utilizar un recurso que se está gestionando pues, toda la vida desde que existe la comunicación e implementarle una dirección, creo que es de las cosas más peligrosas que puede existir. Eh, y no culpo a las personas que hacen eh, ciertas cosas, pero tampoco las justifico. O sea, no las culpo porque sé que hay un bagaje de un lenguaje atrás, pero sí no las justifico porque digo, chavo, o sea, también tiene los recursos, obviamente, bueno, no obviamente tiene los recursos porque estamos hablando de este tema, sino obviamente se pueden conseguir algunos recursos ya con toda esta tendencia de la globalización. Entonces, sí no hay justificación para no actuar con respecto a a su propia persona, a tanto hacer como a decir, como a no hacer y no decir. Entonces, creo que sí es muy importante hablar de eso. Y no caer en indiferencia, porque como decíamos, una cosa es hacer algo sin saber realmente lo que estás haciendo, pero ya que sabes, ya que tienes la información, pues ahora sí que te chingaste, carnal. O sea, ya no puedes, o lo recomendable sería, pues no llegar a la indiferencia, ¿no? De que, sí, ya sé que eso está mal, pero me vale madre. Y lo sigo haciendo. Y creo que el, los términos para lo que hablaban sería el planning, mansplaining y whitesplaining y así, que es cuando tú desde tu situación de privilegio, inconscientemente crees tener la verdad y le dices a las personas lo que deberían de hacer o como debería Pero, de ser. pero fíjate, ahorita que qué bueno que dijiste del uso de esos términos o esos conceptos. Justamente hoy en la mañana estaba pensando cómo se ha potenciado el uso del lenguaje eh, inglés. O sea, de la lengua inglés, cómo se ha potencializado, por ejemplo, influencer. Es influencer. No puedes decir influenciador porque dices, ay, no, se escucha feo, eres influencer. O por ejemplo, el mansplaining. O por ejemplo, el ghosting. O sea, si te estás dando cuenta, te están metiendo una lengua de inglés de poco a poquito. Entonces te la están No, dejando ir de no, poco a hombre, poquito. yo creo que ya está hasta adentro, Sí, sí, totalmente. ¿no? Y si no hablas inglés en este tiempo, pues eres Fíjate un que don. hace poco vi por segunda vez la película de Parasite, Parásitos. Véanla, muy Está buena, si bien no la han visto, buena. véanla. Y el director es un sociólogo. Y se me hizo bien cagada porque en coreano, hasta en coreano hablaban en inglés, decían de que nice, that's incredible, algo así de que hablaban y luego y luego decían cosas en inglés y dije, órale, qué cagado. O sea, yo en mi sesgo creí que nosotros por mexicanos por ser vecinos, porque sé que los españoles son como muy orgullosos de su idioma y hasta dicen wifi y así. Y nosotros sí o sea, sí tenemos como el inglés muy involucrado. Y de hecho hay
Pues es que es el tema del inicio que estábamos platicando, el tema de, digamos, enmascarar la pobreza, por decirlo de alguna manera, por medio del lenguaje. Estaba viendo que antes se utilizaba el término vecindad y ahora es el co-living, ¿no? Es co-living. Vamos a, no, ¿dónde vives? Con un roomie ahí en un co-living. Ay, sí, Espérame, carnal, pues si es una vivienda, estás nada más compartiendo un cuarto. Entonces llegamos hasta ese punto de romantizar hasta incluso la pobreza, o No, de el y, y, contexto vulnerable, y se vulnerador. se escucha más nice y se cobra más. O sea, les Sí, funciona. porque cuestiones Es lo económicas. cabrón. O sea, porque es barato, hay cuando gentrificación. te das cuenta, cuando no hay una regulación, sí está muy canijo. Te digo, yo creo que no hay regulación en esos temas, ¿no? De la renta. No, nos vamos a quedar horas si hablamos de eso. Es que si te das cuenta, se está romantizando por medio del lenguaje, mm, pues, el contexto del que estamos hablando, de... Es que es whitexican. ¿Por qué es whitexican? O sea, ¿por qué la palabra white? O sea, no se puede mexicanizar, que creo que es gran parte de mucha resistencia y de mucha lucha de ciertas personas que han hecho el tema de mexicanizar, ¿no? Las palabras y no perder las raíces. O sea, ahora hablando, bueno, porque me tocó escuchar comentarios cuando trabajaba en la sierra, de que si hablas una lengua indígena, ya eres mal visto. O sea, ¿por qué tienes que ser mal visto? O sea, prefieres que hablen el inglés a una lengua indígena. Yo creo que también es un contexto muy fuerte por medio de las empresas totalmente es que si no hablas inglés, pues no tienes una buena posición, ¿no? Y volvemos al tema de la meritocracia. Entonces creo que se está romantizando mucho por medio del lenguaje la pobreza, el racismo, el clasismo, todo eso. Yo creo que sí es importante poner aquí focos rojos en cómo se está tomando dentro del gobierno y dentro de la sociedad misma. No sé qué opinen. Que está requete interesante. O sea, por ejemplo, en el mundo de la moda, no sé si también vieron ese meme, el de lo que está haciendo una empresa en Guadalajara, perdón amigos, una extranjera creo que se fue a vivir ahí porque pues el precio de la vivienda también es muy accesible para ellos porque mientras ellos ganan en dólares, por supuesto, aquí gastan en pesos mexicanos. Algo que tampoco se menciona, pero volvemos a hablar del privilegio y las jergas que nosotros utilizamos ahora ya se están volviendo tendencia en moda. Es como que, güey, o sea, voy a oler a Suavitel, o sea, voy a oler a Fabuloso. Yo la neta me da mucho risa meterme a los comentarios de los memes, porque quieras o no, es algo que pasa, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, si te das cuenta como sociedad, a veces tratamos de hacerle frente y encarar, pero en ocasiones las políticas que están no permiten que realmente nosotros podamos accionar hacia algo colectivo en beneficio hacia nosotros. Es como de que, bueno, o sea, pueden hacer lo que ellos quieran. A mí me causa como cierto problema eso con lo que estabas diciendo ahorita, porque entonces hablamos de un proceso también de gentrificación, ¿no? Ciudad de México, Oaxaca, Tulum, o sea, ¿por qué no muestran la otra cara de lo que realmente es? Y es que todo se empieza a disparar y para los extranjeros, pues claramente no es nada malo, ¿no? Pero lo que estabas diciendo ahorita de aprender una lengua, pues originaria, es como de que, sí, pero oye, para ellos es un plus y entonces ahora ya te vuelves una persona de altos valores morales y demás, pero pues porque eres blanco, ¿no? O sea, yo no odio a los blancos, odio la blanquitud. Ojo, que incluso nosotros podemos tener eso, seas del norte o seas del sur. Son como estas acciones que, como, más bien, estos pensamientos que te hacen acercarte a tener un desarrollo del primer mundo como Estados Unidos. A lo que tú decías ahorita, ¿no, Kevin? O sea, los white scans sueñan aspirar a ser como ellos, a tener una vida pues estable, que yo no digo que esté mal, pero hay que realmente ser conscientes en qué país vivimos, cómo vivimos y las diferencias entre política, en la parte económica, o sea, en la parte de educación, es totalmente diferente. Perdón, Sergio, ibas a decir algo.
Sí, pero esto está más interesante que es eso que dices de los Wexicans, creo que es justo lo opuesto de lo que estábamos hablando hace rato de qué hacer con el privilegio, de en lugar de hacerlo consciente y hacer algo de provecho, pues parece que lo usan para seguir oprimiendo, ¿no? Y eso está bien cabrón. Sí, está bien, Este, bueno, porque, pues, checa, ya mis historias en activismo, ¿no? Hay ocasiones en las que tú tratas de mostrarles como otra perspectiva. Yo estoy en contra de decir, güey, yo te impongo, o sea, no, yo te muestro otra perspectiva de lo que yo estoy viviendo para que veas lo que pasó con Ana, o sea, que tú veas de cómo vivo el racismo yo a cómo lo vives tú. Y entonces ella empieza a tener este ejercicio de reflexión en donde puede realmente comenzar a reeducarse a sí misma y a desaprender lo que ya tenía, porque pues, se lo regalaron ahí porque en Guadalajara es así, a lo mejor, ¿no? Pero yo lo que le decía es que voltea a ver también el otro lado de Guadalajara, lejos de tu propia zona, de tu propio círculo, o sea, ¿qué hay? Y te apuesto que a lo mejor vas a encontrar también muchos casos de los mismos que hay aquí en Oaxaca, pero las personas como que tratan de no ver eso. Y son las mismas personas o influencers que te dicen como, oye, pero no pasa nada, o sea, el universo está conspirando a tu favor. Y es como, no, güey, o sea, a veces este sistema de creencias las respeto, pero hay unas en donde ya no, para mí ya no son tolerables porque digo, o sea, si tienes tanto acceso a la educación y como a esta parte adquisitiva, ¿qué es lo que imposibilita que realmente puedas ver lo que está sucediendo? Yo bien enojada, porque como que te aferras a eso, pero ahí a lo mejor es un tema, no sé, de sociología o de Ana. O sea, ¿qué es lo que hace que a ellos se aferren a algo? No sé si es su familia, la educación, algo que no tienen para que realmente aspiren a hacer algo. A ver, yo, esa respuesta sí me híjole, gustaría escucharla. yo creo que es pura indiferencia, la neta, Es ¿no? que Que siento que sí, pero no, güey. la pregunta que metería aquí sería, ¿la indiferencia es opresión? Porque en algún punto me acuerdo ver un cartel que me quedó muy grabado cuando fue todo el rollo de Black Lives Matter y así, y decía, este, tu indiferencia también mata. Y Sí. dije, ah, cabrón. Y en el caso de los Wexicans, creo que muchas veces le sacan a estos temas, primero porque pues los hace pensar y tienes que pensar y pues es incómodo, muchas veces no es divertido o tal vez solamente no les interesa, que es a lo que voy con la indiferencia. Y pues es difícil y además muchas veces te lleva a lugares o a conclusiones incómodas y tal vez prefieren, no, pues, ¿para qué voy a amargarme o a deprimirme por la realidad tan terrible que vive el mundo? Mejor me hago güey y me voy por mi Starbucks, ¿no? Porque eso, o sea, también de alguna manera los entiendo, porque yo hasta muchas veces me encuentro rodeado de noticias y malas noticias y está pasando esto y también esto. Y digo, ¿cómo me quisiera ser pendejo y no preocuparme por cosas? Y solo, o sea, no digo que los güeyes que sean pendejos, no se ofendan, pero más bien me refiero a la indiferencia, o sea, ¿dónde dibujas la línea de voy a ser indiferente en estos temas y con estos no? ¿O qué Es que onda? justamente No, mejor tú, Ana. Yo ya noté Yo pido si mi llego a idea, hablar. sí, ya. Yo la Y noté yo porque sí quiero también hablar. se me va a olvidar. Pues yo creo que parte de la indiferencia más bien es miedo. O sea, miedo a voltear a ver lo que realmente pasa en otras vidas, o sea, como miedo a salir de tu burbuja, miedo a salir de tu zona de confort, porque es enfrentarte a esa otra realidad que sí, tal vez tú no tienes acceso todos los días, pero que ahí está a la vuelta de tu casa, ¿no? Entonces, a veces yo creo que ahora sí que voy a poner una idea sobre la mesa que tal vez sea como muy de, no mames, porque a veces creo que hasta es miedo a perder los privilegios que ya tienen esas personas, ¿no? Y también yo me incluyo, porque pues claro que yo también tengo muchos privilegios y es como esa parte de decir, ok, como nadie nunca nos ha dicho qué hacer para poder ayudar al otro, creo que la única manera en la que en México lindo y querido hemos aprendido a ayudar es regalándole dinero a las personas que hay en la calle o pues simplemente comprándoles cosas
Entonces, pues sí, más que ayudar, yo creo que es hasta como esta idea, ¿no? De que qué tanto yo estoy ayudando a la persona, qué tanto la perjudico, al yo darle ya todo lo que ya necesita. Pero pues es como esa contradicción, ¿no? Porque pues no es como que te estoy perjudicando porque tal vez, es más, hasta algo que me acuerdo mucho, era que yo llegué a trabajar en mi servicio social en como una asociación civil que pues se dedicaba a brindar como esta educación a pues niños vulnerables, ¿no? O sea, vulnerados, más bien, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que algo que me platicaba mi supervisor era que, pues que había familias que se dedicaban a tener hijos y que solamente las señoras tenían hijos para llevar al chiquillo a la calle, a cierta intersección para que pidiera dinero y que la mamá no hiciera nada, ¿no? Entonces, no manches, o sea, ellos, bueno, hasta cierto punto hay personas que tienen esta mentalidad de decir, voy a tener hijos para que trabajen por mí y ya, así me van a mantener a mí, ¿no? Y también el gobierno me los mantenía porque les daba cierto dinero para que pudieran subsistir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú al darle dinero al niño estás ayudándolo, perjudicándolo porque seguir alimentando esa mentalidad, ¿no? Entonces es como, sí cuestionarte cómo ayudar, pero también es saber eso, ¿no? O sea, cómo hacer esa ayuda a los demás, de qué manera sí podríamos hacer este cambio, porque ya es algo sistemático, ya es cuestión a creencias. Y de hecho, algo que me acuerdo mucho de, sobre todo de los vendedores, pues esta parte de las vendedoras que hacen pulseritas y todo esto en las playas. Una vez me comentaron ellas que, pues, que siempre les compraban los mexicanos, ¿no? O sea, que a pesar de que iban con los extranjeros, pues no les compraban porque sabían cómo llegarle al mexicano, de llegar a esa compadecencia de que, ay, pues sí, hay que comprarle, ¿no? Y pues terminabas comprándole, ¿no? Pero es por este mismo chip que traemos de que, ay, pues es mi manera de ayudar y de sentirme mejor, probablemente. Entonces, creo que sí es como tal cual sistema de creencias, que es lo que tendríamos que modificar primeramente o ser consciente de ellos, que tenemos este chip ya desde mucho antes, saber sí nuestros privilegios, pero también esta parte del miedo de hasta qué punto salir o qué punto no, precisamente por esto, ¿no? Porque también nos podría llegar a agobiar demasiado todo lo que está pasando alrededor, pero si nosotros estar involucrados directamente, porque indirectamente nos afecta como país, a todo el mundo nos afecta esta situación, pero indirectamente es como más cómodo. O sea, sí me afecta porque los veo, pero si no me involucro tanto, pues no me va a doler tanto, ¿no? Entonces, no sé qué opinan. Es que ahí les va, por eso hice tanto alboroto ahorita, antes de que hablaras. Porque esa idea ya la traía, se puede decir que en el inconsciente, pero no la había trabajado o no sabía, era como un meme, no sabía en qué momento soltarla. Y creo que fue el punto. Por ejemplo, lo que decía este Sergio, que decía del movimiento de Black Lives Matter, si eres indiferente, ¿cómo? Si eres indiferente, ¿cómo dijiste? No, La, tu indiferencia también mata. tu indiferencia también mata. Que, Entonces, por ejemplo, o sea, conectando con algo que hemos hablado con Citlali de el no ser racista y ser antirracista, creo que va por ahí completamente. pero ahí te va el punto. Y creo que es una de yo creo que cuestión moral muy fuerte entonces, ¿tengo que ser indiferente? Yo creo que es una pregunta pues, fuertecita. ¿Tengo que ser indiferente en todos los movimientos? Porque también, si no, o sea, si eres indiferente, por decirlo de alguna manera, creo que te genera un estrés, un agotamiento, una angustia de decir, no estoy participando, no soy parte de estos movimientos sociales. Pero recordemos que también hay movimientos sociales como el pro aborto. Entonces, hay que ver como este punto de que también se te está forzando inconscientemente a participar, aunque ya estés cansado, se te puede forzar. Digo, ahí la dejo como una semillita. Es algo que sí me he estado cuestionando mucho de saber el cómo actuar, si sí, si no, si dejarlo a un lado, si ser indiferente, si no ser indiferente.
Entonces, yo creo que también me gustaría escuchar como los puntos de vista suyos para saber si también la indiferencia nos puede ayudar a descansar, ¿no? Ya, no me importa ya, que es un rato. O es nuestro deber moral el participar en esos temas. Pues yo creo que es una pregunta muy válida. El, ese pedo que no me afecta a mí me debería de afectar. Que suena rudo, pero creo que es válido por lo que dices. Este, uno de los temas o problemáticas que más me llegan a mí en lo personal y más me preocupa la indiferencia es el cambio climático, porque muchas veces estoy como de que, ¿qué pedo reaccionan gente de gobierno? Y veo gente ahí de que aventando basura y así. Este, pero luego también me encuentro en situaciones donde yo supuestamente soy consciente y hago cosas al respecto, pero luego te llega la ecoansiedad y, y te das cuenta que por más cosas que hagas tú, pues no, si los demás no hacen algo, no va a generar ningún cambio. ¿Y por qué? Y es este granito de arena que si no se va haciendo más grande, pues puede ser un placebo. Fíjate, ¿y por qué hago el comentario? He estado, como les digo, leyendo mucho a Byung-Chul Han y él menciona que ya no hay biopolítica, como lo mencionaba Michel Foucault, sino hay psicopolítica donde pasó del deber ser, o sí, o sea, del deber ser es que tú debes ser tal persona, tú debes estudiar para tener buen dinero, tú debes de trabajar para tener un puesto importante. Ahí dispensen a Charino que anda ahí de gritón. Pero ya pasó del deber ser, de la biopolítica, del oprimir, de estar ahí totalmente 8 horas en una empresa, a la psicopolítica, de que ya te dan cierta libertad. Lo pongo, neta, lean ese libro de psicopolítica de Byung-Chul Han, que te dan cierta libertad, entonces tú has estado tan encerrado que con minúsculas cosas que hagas te sientes libre. Entonces ya te tienes como la facilidad de hacer cosas. Entonces, va como que el trasfondo de mi pregunta es a lo que comenté, de decir, órale, pues tienes cierta libertad, entonces ya puedes participar en este tipo de decisiones, pero también me hace choque con el libro de Bárbara Ehrenreich, de Sonríe o Muere, con el tema del coaching, de es que si estás triste es por tu culpa, y es que échale ganas, y es que tú puedes. Entonces creo que hay un estrés mental de decir, es que sí puedo, sí puedo, sí puedo, como el sí puedo siempre con más. Entonces el punto es, sería bien visto el dejar de lado un, un ratito al no puedo y también alinear la balanza y no para todo decir no puedo, cuando hay cosas que sí puedes. Entonces, no sé, es un tema creo que muy bueno para reflexión y sí me gustaría dejárselos aquí para que se cuestionen, de igual la gente que nos vaya a ver. Saludos a TikTok. Pero sí, sí estaría interesante ver también sus posturas de decir, no, pues sabes qué, a veces sí es necesario decir no puedo. No sé qué opinen. ¿Verdad? ¿Qué pensaron? ¿Que un sociólogo no los podía dejar pensando? Échele, échele. Es que sí es cierto. Sí es cierto, o sea, ahorita estamos en la temporada del siempre se puede. Eres libre, tú puedes. Y tú puedes, y tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Pero cuando alguien te presenta el no puedes, ¿lo tomas o lo dejas? Es que yo creo que depende, o sea, en lo personal me aterra el pensar el no puedo viendo problemáticas de vida o muerte, ¿sabes? Si son cosas de que, ah, no sé, quieres conseguir X cosa, quieres llegar a tal puesto, quieres viajar a tal lado, pues eso vale madre. O sea, a fin de cuentas no va a afectar tu vida ni las de otras personas, si lo cumples o no. Pero ya en cuestiones de racismo, cambio climático, feminismo, desigualdad,
todo ese tipo de cosas, pues hay gente que se muere todos los días porque no se atiende. Y el decir no puedo es abrir la puerta a los muertos de mañana, ¿sabes? Me voy a copiar para una poesía, amigo. Abrir la puerta para los muertos del mañana. Uf. Ay. Ay, sí, pues ahí. Es que está cabrón. Risita nerviosa. Sí, es que sí, me pasé de lanza con esa pregunta. El saber si se deja o se va. Y es algo que estaba eh, mentalizando. Le estaba dando mucho las vueltas a ese tema y no sabía cómo aterrizarlo. Pero la pregunta era, ¿siempre podemos? Pues que yo digo que hay que dejarlo abierto para que la gente en nuestras múltiples redes y YouTube comente. Y quisiera saltar a otro tema que yo creo que ahí Ana nos pudiera ayudar mucho. Creo que me acuerdo alguna vez haber hablado contigo de eso, Ana, que también es pues de contexto social. El famoso, o tal vez no tan famoso, inconsciente colectivo. Mm. ¿Qué tal? ¿Qué nos dirías? Tú sabes más que yo seguramente. Híjoles, pues mira, casualmente tengo un libro que se llama El quién soy. Y lo tengo aquí. Aquí está. No, la verdad es que este libro está muy bueno. O sea, es de una psicóloga que se llama Rosa Domingo, de España. Entonces, como que aquí te da como todos los conceptos, ahora sí, de que para saber quién eres, te pone como todos los conceptos más simples del mundo, que es como esta parte de, no sé, tú eres de esta manera, las máscaras, habla sobre eso, lo que te hace vibrar. Y hace poco, de hecho, leí que aquí también viene el concepto del inconsciente colectivo. Así que se los voy a leer para no hay que mentir, ¿no? Aquí viene. También habla de los arquetipos. Está muy bueno. Lo recomiendo por si quieren saber o echar como ciertos ejercicios así más prácticos y sencillos, pueden adquirir. Entonces, aquí está. Pues miren, se supone que el inconsciente lo voy a intentar como resumir un poco. Y de hecho aquí por medio de un dibujito, no sé si ven, que es un iceberg, más o menos. Se supone que lo que vemos en la parte de arriba del iceberg es el consciente. O sea, lo que sí sabemos y percibimos conscientemente de las ideas es la parte de arriba. Pero la parte de abajo es el preconsciente y el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese iceberg lo tenemos de manera individual, pero podemos llegar a tener uno de manera colectiva, que pues precisamente el inconsciente colectivo es como esta parte de la inconsciencia individual, pero colectivamente hablando. También hay como otro autor que habla acerca de, pues ahora sí que ya hablando más de esta parte espiritual, se supone que en el inconsciente colectivo hay cierta información que nosotros podemos adquirir, pero cuando estamos en cierta vibración o frecuencia, como porque toda esa información ya la sabemos colectivamente, pero es como que a veces es difícil de acceder. Y hay algunos espiritistas que, pues cuando están en la parte de la meditación o así, empiezan a acceder a esa información. Pero pues es muy curioso, ¿no? Como a pesar de ser personas de diferentes razas, géneros, o sea, lo que quieran ustedes ponerle a ese paradigma de identidad, todos tenemos ciertas, ahora sí que hablando de los arquetipos, todos tenemos ciertas cuestiones, ahora sí que específicas o características específicas que todas las personas de todos los géneros, de todas las culturas está. Y es esa información del inconsciente colectivo. ¿No? Es como, la verdad es que sí es muy complejo de explicar, no sé si me estoy revolviendo más, pero en los arquetipos se supone que son como
ciertos personajes, se podría decir. Aquí viene de manera como muy resumida, que es el armador, que es una persona que vive con pasión, disfruta de las cosas bellas y es muy sociable. El bufón es una persona divertida y original que no soporta el aburrimiento. O sea, como que son personajes que tienen características distintivas, que en general todos yo creo que conocemos una persona que es el bufón, que es el armador, hay otro que dice que es el cuidador, la persona que se sacrifica, que es protectora con los demás, es calmada, es generosa, o sea, como que hay ciertas características de estos personajes que en todas las culturas se manifiestan de igual manera, pese a que tenga rasgos asiáticos, pese a que sea un brasileño, pese a que sea un chileno, siempre va a haber este tipo de personajes. Entonces, es muy curioso cómo es que a pesar de todas estas diferencias en el ser humano, se repiten estos mismos personajes. Entonces, parte del inconsciente colectivo dice como esto, ¿no? O sea, que hay características e información que todo el mundo tenemos que podemos acceder por medio del preconsciente, que es ahora sí que una parte más como ahora sí que más abajo del inconsciente, pero que es información que no es tan fácil de acceder, que podría ser por medio de hipnosis o por medio de meditaciones, ya hablando en la parte espiritual. O sobre todo, como también si analizamos bien a profundidad, sí podríamos acceder a esa información, pero está como difícil. Entonces, eso puede ser la explicación. Que son ideas, a fin de cuentas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, que creen que sea inconsciente colectivo. Bueno, inconsciente yo no, porque lo estamos haciendo consciente, pero el racismo pudiera encajar ahí. Igual estuvo muchos años en el inconsciente colectivo, porque es un país colonizado, donde el blanco era el que mandaba, y todo aquel que no era blanco, no mandaba. No podía mandar. Igual y ese consciente perduró durante muchos años hasta que ahorita lo estamos haciendo consciente para romperlo, quitarlo, ¿no? Sí, completamente. Como podría ser inclusive hasta las razas superiores, ¿no? O sea, como si ves a una persona que pues es blanquita, es como luego lo asocias a que pues es superior a mí, pero inconscientemente, porque se tenía también en pues nuestro querido México, pues esta cuestión de cuando empezamos el mestizaje, cuando empezamos a unirnos, pues había ciertos tipos de hasta como de mestizaje tal cual, ¿no? Ahorita no recuerdo tal cual los nombres, creo que eran criollos, los hijos de los españoles directamente, pero que nacieron aquí en México, Sí. que también eran los que se combinaron y que ya era pues parte de una persona indígena con una persona española, que tenían otro nombre, entonces, pues desde cierta forma fuimos categorizados y ahí está como la discriminación, ¿no? Entonces, toda esa información sí la tenemos, pero está abajo, La ¿no? O cosa sea, es sacarla. exacto. Claro, claro. Órale. Chavos, la neta nos aventamos buenas reflexiones. Vamos a dejarle hasta aquí en esta ocasión. Es que ya nos aventamos como 2 horas y media, ¿no? Sí, sí, dale ya. Siempre nos volamos. Somos como niños chiquitos que nos tocan un tema y es como, ay, sí, yo quiero. Entonces, pues, vamos a dejar hasta aquí. Acuérdense, compartan, suscríbanse, denle like, comenten y todas esas cosas que hacen los influencers. ¡Ay! Vamos a ahí estar en Instagram, TikTok también ya nos pueden seguir. Igual les podemos dejar ¿cómo se llama? Los links acá abajo para que los vayan a seguir. Y también, pues critíquenos, pues, también estamos abiertos a la crítica. Entonces, chivos, chivas, ¿en qué nos vamos a despedir? Sus palabras, sus últimas palabras antes de que fallezcan en esta transmisión. Yo creo que yo me quedaría. Es más, creo que nadie lo dijo, pero estuvo por ahí y lo anoté, que nuestra respuesta muchas veces son los memes, pero no hay que quedarnos solo en los memes. Son buenos, sirven de algo. Es nuestra primera respuesta a muchas cosas, pero
Los vamos más stickers. allá, o sea, que sea todavía igual que abra punta el meme, pero hay que darle más contenido. Para dialogarlo. Anita, Pues yo creo que me quedo con la parte de que es importante ver otras perspectivas, no solamente quedarnos con la propia, sino cuestionar, indagar, poner en duda hasta tus propias sistema de creencias para que haya un cambio, que se genere esta conciencia, a partir de la conciencia, pues tomar acción, no quedarnos en la indiferencia, sino pues también poner desde nuestro granito de arena como podamos, si es que es necesario adquirir nuevas herramientas, pues intentar hacerlo, pues para poder aportar con este contexto social en el que vivimos. chale. Pues bueno, igual y la neta está, fue unos buenos comentarios. Siempre me voy de los podcasts con más preguntas que respuestas. Y vaya que Sí. últimamente he tenido muchas preguntas. Vamos ya encontré el link para también compartírselos. Es una autora alemana del tema que hablamos ¿cómo te dije? De la inteligencia artificial. Se llama Shoshana Zuboff, sobre el capitalismo de vigilancia. Si lo pueden buscar en YouTube, está muy, muy fuerte. Ya me digo, me voy con más preguntas. Cuestiónense, critíquense, yo creo que es de las cosas más importantes, la autocrítica, la autorreflexión. Eh, Siempre pregunten si van a actuar o a decir algo, ¿qué finalidad tiene? Yo creo que es de las mejores cosas que dejan. Yo tengo otra frasecita porque la que dije estuvo muy chafa. Tu contexto es lo que constituye lo que después llamas normalidad. Otros contextos tienen otras normalidades, por ende otras verdades. Y somos una sociedad que debemos de jalar todos juntos, entonces necesitamos ese choque de contextos y de ideas. Así que, pues hay que Luego me cotorrear. quedé con la frase que dijiste de los muertos, ¿qué? Es la puerta de los De, muertos de que siguientes. si quedarse indiferentes es, no me acuerdo cómo le dije, pero por ahí va a Es estar. abrir la puerta a los Que- siguientes muertos. Quedarse indiferente es abrir la puerta a los muertos del mañana, algo así. Muertos del Pero mañana. bueno, denle like, comenten, compartan. Nos vemos a la Y próxima. acuérdense, sus exámenes de TS, siempre. Que ya te den un descuento, güey. Hay que pedirlo. Vámonos, pues. Vámonos, racita. Bye.